lo seguro vamos a informar hoy miércoles sobre quién es quién en las mentiras de la semana, y pues hay material, siempre hay. Pero antes vamos a dar a conocer resultados sobre la reunión bilateral y trilateral, la primera reunión que se llevó a cabo con el equipo del presidente Biden, que nos visitó para tratar asuntos de migración, de narcotráfico y de contrabando de armas. Fueron los temas que se trataron. Y ayer se llevó a cabo la reunión ampliada porque participó también el gobierno de Canadá. Entonces se va a informar al pueblo de México sobre este encuentro y los acuerdos a los que se llegaron. Con eso vamos a iniciar y posteriormente ya vamos a la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. De modo que están con nosotros los integrantes del Gabinete de Seguridad y a ellos les damos la palabra. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos. El día de hoy es para informar sobre los resultados de las reuniones bilateral y trilateral celebradas el lunes y el martes aquí en Palacio Nacional con las delegaciones de Estados Unidos y Canadá. Como fue acordado por los mandatarios Andrés Manuel López Obrador de México, Joe Biden de Estados Unidos y Justin Trudeau de Canadá, ayer tuvo lugar la segunda reunión del Comité Trilateral de Fentanilo. Además, el lunes se realizó la reunión bilateral con Estados Unidos, que fue encabezada por el presidente de México y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Ella es nuestra contraparte en el combate del tráfico de armas y el tráfico de drogas sintéticas. En el encuentro trilateral, además de la doctora Elizabeth Sherwood, nos acompañó de manera virtual Jody Thomas, asesora de Inteligencia y Seguridad Nacional de Canadá, y presencialmente Tricia Guedes, ministra adjunta de Seguridad Pública. Nos dio gusto reunirnos para avanzar en este diálogo respetuoso que ha derivado en acciones coordinadas y cuyo único propósito es proteger a nuestros pueblos. Estos trabajos se dieron en un ambiente de cooperación, de confianza y fraternidad, y quedó claro que el Gobierno de México está dispuesto a atender las problemáticas que compartimos como región. Tenemos una relación entre iguales con nuestras contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con pleno respeto a la soberanía de cada nación, y así vamos a seguir trabajando, porque somos vecinos, somos socios y somos aliados. Expusimos ahí que la prioridad de México es lograr la pacificación del país
y estamos haciendo nuestra tarea diariamente, rigiéndonos bajo los principios de cero corrupción y cero impunidad. México reiteró su compromiso de seguir realizando acciones que favorezcan la migración ordenada, segura, regulada y humana. Y en el análisis se observó que hay una tendencia a la baja del flujo de personas que busca emigrar hacia Estados Unidos y que desde el gobierno mexicano continuaremos con la persecución de traficantes de personas que ponen en riesgo la vida de los migrantes. Este tema lo va a exponer la secretaria de Relaciones Exteriores, nuestra compañera Alicia Bárcena. Y con la cooperación, con la colaboración de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, mis compañeros y compañeras del Gabinete de Seguridad, del Gabinete del presidente López Obrador, informamos del seguimiento a la estrategia contra el consumo y el tráfico de fentanilo, de precursores y sustancias químicas, donde todos los días tenemos importantes resultados en incautaciones de drogas sintéticas y destrucción de laboratorios clandestinos. Los esfuerzos del Estado mexicano también se han centrado en afectar la capacidad económica de los grupos delictivos, a través de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para seguir la pista al dinero ilícito. Se acordó también incrementar y fortalecer las acciones para cortar las cadenas de suministro mediante la vigilancia, inspección, supervisión y control de los puertos y fronteras. Se estableció la creación de un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines, que se refuerce la regulación del etiquetado de carga y el traslado de precursores químicos. En seguimiento al tráfico ilegal de armas, Estados Unidos y México acordaron la detección electrónica de todas las armas de fuego incautadas en nuestro país a las organizaciones criminales. Quedó claro que el 70% de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos y el resto de otros países, aunque gracias a las acciones bilaterales en el marco del entendimiento bicentenario se ha incrementado notablemente su aseguramiento. También en este sentido, la Fiscalía General de la República reconoció la coordinación que tiene con su contraparte de Estados Unidos para avanzar en la persecución de los delitos transfronterizos. México insistió en que sigan los trabajos para evitar la llegada de armas ilegales a nuestro territorio. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada las tres naciones para frenar la incidencia de delitos y que quede muy claro que en materia de seguridad no hay frontera ni territorio para la impunidad. Los integrantes de las tres delegaciones coincidimos en continuar fortaleciendo la política preventiva para evitar el tráfico y el consumo de drogas, como parte de la tarea de atender las causas que originan la violencia. Nos importa salvar vidas, prevenir, informar. Por eso México tiene una política de prevención de adicciones dirigida a estudiantes de secundaria, de educación media superior, así como una campaña de comunicación que se expuso ahí en la reunión que aborda la problemática desde el punto de vista de salud pública. En resumen, podemos informar que las reuniones fueron muy productivas los 2 días,
que se continuará trabajando permanentemente para seguir dando resultados, y tenemos la instrucción del presidente López Obrador de priorizar todos nuestros esfuerzos en la atención de las problemáticas que compartimos como región. Lo hacemos con convicción, con mucho compromiso, y hemos acordado cooperar porque se trata de un asunto humanitario y de fraternidad universal. Es cuanto, presidente. Adelante. Muy buenos días a todas, a todos. Primera vez que estoy en esta mañanera, y para mí es muy grato presentarles el tema de migración. ¿Y por qué es tan importante el tema? Porque México, y esto lo presentamos por supuesto en la reunión bilateral, México está muy comprometido con una estrategia de migración que sea integral, que sea ordenada en primer lugar, que sea segura, regular y humana. Y para ello el señor presidente me ha dado instrucciones de coordinar a las diferentes entidades del gobierno para poder llevar adelante un trabajo intersectorial que realmente, une por supuesto al Gabinete de Seguridad, que duda cabe, pero también está con nosotros la Fiscalía General de la República, MEXID, el Instituto Nacional de Migración. Y lo que se trata realmente es de poder abordar todo el ciclo de la migración y hacerlo, primero que nada, muy atentos a la protección de derechos humanos en toda la etapa del ciclo, que eso me parece fundamental, nos parece fundamental, pero muy importante porque el presidente ha insistido en que abordemos las causas estructurales de la migración. Si no nos vamos a las causas, donde están los problemas de las personas, ¿por qué migran las personas? ¿Cómo logramos que la migración sea una opción y no una obligación? Y también como, algo en lo que se ha avanzado de manera inédita, yo tengo que decirlo, porque en verdad entre Estados Unidos y México se han generado nuevas vías de movilidad, y de movilidad migratoria, pero también laboral, y eso lo voy a presentar en un momentito. Pero donde creo que tenemos que hacer énfasis, por supuesto, es en la verificación migratoria y en la repatriación digna, que la gente pueda retornar, pero de manera digna. Y, por supuesto, afinar sistemas de protección y refugio internacionales, y para ello pues nos articularemos con los fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas. Ustedes saben, yo vengo de ahí, así es que podemos hacer una gran relación, creo yo, sobre todo con la Organización Internacional de Migración y la de Refugiados. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las tendencias? Miren ustedes qué importantes estas cifras, porque desde el fin del título 42 nosotros observamos que los encuentros irregulares, ¿verdad?, en la frontera entre mayo y junio disminuyeron 50%. Esto es muy importante. Se ha logrado disminuir el 50%. Y miren ustedes que del total que está en línea verde, los mexicanos son los que más han bajado y las otras nacionalidades menos, pero sin embargo esto representa las cifras más bajas desde 2021. Y lo que sí hay que estar muy vigilantes es que la migración de familias ha ido en aumento. Hay una tendencia baja, como les decía, de las familias. Esto es lo que me parece muy relevante, porque fíjense ustedes que estas cifras nos dicen cosas muy importantes. En primer lugar, con Estados Unidos, ¿verdad?, se han negociado 2 nuevas vías de ingreso regular, una que es permisos humanitarios. Entonces, ya 166,000 personas, ¿verdad?, han logrado ingresar a Estados Unidos con permisos humanitarios. 106,000 lo han logrado con un programa que se llama CBP One, que tienen que hacerlo por plataforma, por internet, pero ya han ingresado 106, y por lo tanto las personas que ya han logrado entrar a Estados Unidos por la vía regular, ordenada, etcétera, son 272,000 personas. Yo tengo que decir que esto de verdad es un gran logro del acuerdo bicentenario entre México y Estados Unidos.
Ahora estamos trabajando en qué hacemos, cómo logramos instalar un espacio internacional multiservicios. El presidente López Obrador nos ha dado instrucciones de que lo hagamos en el sur de México, ¿verdad?, para evitar ese tránsito doloroso de los migrantes hacia el norte y que ahí sufren tanto porque sufren violencias, los atacan, los secuestran, en fin. Entonces nos ha dado instrucciones el presidente de ver cómo logramos instalar en el sureste, ¿verdad?, una facilidad que brinde servicios de refugio por un lado, pero también de opciones de empleo. Yo creo que como se veía, cómo conectamos esta migración con los grandes proyectos que se están haciendo en el sureste. Y por supuesto, sobre todo esta parte en el sureste va a ser para aquellas personas de Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela, que se quedaron en el país después de la conclusión del título 42. Y el último punto es, vamos a seguir explorando otras vías ordenadas y seguras para poder avanzar en las personas que no son elegibles actualmente. La situación del río Bravo, miren ustedes, esto ha sido un tema, ¿no?, qué duda cabe, de que el gobernador Abbott, ¿verdad?, ha instalado estas boyas en el río Bravo. Entonces, nosotros en la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos esta Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es una comisión que tiene un lado de Estados Unidos y un lado de México. Entonces, esta comisión le encargamos que fuera a hacer un recorrido territorial para que nos informara qué es lo que estaba realmente pasando. Y ahí entonces vimos que se están construyendo terraplenes, ¿verdad?, que provocan obstrucción y desviación del flujo del río. Segundo, contenedores metálicos de carga dentro de la zona de inundación y una malla con incluso como púas, ¿no?, para evitar el paso. Y las boyas plásticas flotantes. Pero algo muy importante es que estamos hablando de 305 metros, ¿verdad? No estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no. Es un espacio pequeño, pero el principio es lo que nosotros queremos destacar, porque de estos 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro. Entonces, hemos enviado ya 2 notas diplomáticas muy claras, ¿verdad?, diciendo que se está violando el Tratado de 1944 y el de 1970, pero algo muy importante es que el presidente Joe Biden, ¿verdad?, a instancias del presidente López Obrador, está haciendo una denuncia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas. Entonces, hay una decisión del gobierno federal de apoyar a México en relación a esta acción, que es una acción bastante unilateral y muy de un estado de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Creo que algo muy importante que aquí se presentó ya ante ustedes son los programas que se han hecho en el sureste de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero ahora, en esta reunión que acabamos de tener, el gobierno de Estados Unidos nos informó que van a aportar $40 millones para poder apoyar estos programas de El Salvador, Honduras, sobre todo Belice, Guatemala, Cuba y Ecuador. Pero fíjense por qué es tan importante, porque es la primera vez que Estados Unidos realmente va a aportar un fondo con las características que a nosotros nos interesa, que es llegar a las comunidades, directamente a los beneficiarios, y eso no lo habíamos logrado con Estados Unidos, y ahora sí van a elevar su contribución a $40 millones y creo que podemos lograr después mucho más. La siguiente, por favor. Lo que hablaba nuestra querida Rosa Isela en relación al tráfico de armas, yo quiero decir que México ha hecho un esfuerzo enorme en el decomiso de armas, y aquí quiero reconocer el trabajo del general Crescencio Sandoval, porque en realidad son ellos los que hacen este trabajo. Yo simplemente relato aquí que se han decomisado 70.571 armas por parte de los 3 niveles de gobierno. Estados Unidos es el principal productor de armas. Y creo que en esta reunión binacional logramos el reconocimiento de Estados Unidos de este problema gravísimo, porque ustedes saben, allá es legal, pero acá no. Y lo que nosotros queremos es que nos apoyen para que podamos realmente detener este flujo, porque eso es lo que fortalece a los carteles, o sea, es el otro lado de la moneda, francamente. Pero lo que sí estamos haciendo en México, y lo está haciendo por supuesto Sedena, es tratar de hacer un tracing, ¿cómo se llama?, un seguimiento de a dónde están estas armas en México, en qué estados de la República, que para poder detectar
cómo podemos realmente actuar en el decomiso de las armas. La siguiente, por favor. Pero algo interesantísimo es que por primera vez en la historia de nuestra relación binacional, Estados Unidos nos compartió información de lo que están haciendo ellos. Y entonces esto sí que es importante, porque nos trajeron información fundamental. Primero, el reconocimiento de que tenemos un problema y que ellos están dispuestos a colaborar con nosotros, cosa que es fantástico. Ellos ya lograron incautar 2.955 armas. Por supuesto, no se compara con las 70.000 nuestras, pero de alguna manera ya estamos viendo que hay una operación específica que se llama Southbound, que es la principal iniciativa que han puesto en marcha y que ya están logrando avances, pero sobre todo lo que yo creo que es más importante es que nos han traído ya esta información y tenemos entonces un mecanismo para intercambiar información y ver cómo logramos avanzar en este grave problema. La siguiente, por favor. Y nosotros les hemos hecho 4 propuestas que fueron muy bien recibidas. La primera, que logramos que avancemos en mayor reciprocidad para incrementar el decomiso de armas, ¿verdad? Porque de acuerdo a las cifras de Sedena, al país están entrando cada año 200.000 armas. Entonces, pues necesitamos que Estados Unidos nos ayude para decomisarlas en la frontera. En segundo lugar, aumentar la supervisión de los que otorgan las licencias de armas y las ferias de armas, que son aproximadamente 133.000 tiendas de armas en Estados Unidos. Entonces, lo que queremos es que cuando menos vayan a revisar si tienen la licencia, si están operando legalmente, etcétera, y revocar las licencias a las tiendas que le están vendiendo armas a los carteles. Esto nos parece fundamental. Y, por supuesto, aumentar las detenciones de organizaciones de tráfico de armas de fuego y no solo enfocarnos en los intermediarios. Esto es lo que yo quería informar el día de hoy, señor presidente, y, por supuesto, atentos a cualquier pregunta. Con su permiso, señor presidente, buenos días, secretarias, secretarios y a todos los representantes de los medios de comunicación. Hoy es 26 de julio de 2023 y esta es la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Vamos a iniciar. ¿Qué creen? Vamos a empezar con algo bastante cotorro. El insólito robo de un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no existió. El 24 de julio por la mañana, el reportero Carlos Jiménez difundió un tuit en el que aseguraba que se había robado un avión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Él dice en esta comunicación que emitió a través de su red social: se roban de la ICM un avión. Un avión. La Fiscalía de la Ciudad de México inició una indagatoria por el robo de un British Aerospace, modelo BAE, serie 800. Su dueño acusa que lo trajo de Chiapas a la Ciudad de México en 2022, que lo resguardó en la zona de hangares, pero que para ir a repararlo para un vuelo y ¿qué creen? Dice que ya no estaba. Pero él no fue el único. El periodista Joaquín López Dóriga publicó poco después que se habían robado un avión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también escribió: esto es algo insólito, se robaron un avión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pues da las características. Le decimos al señor López Dóriga: insólito es que un periodista publique información sin confirmar, sin fuente, y ya sabemos que no tiene pudor. Pero la mentira fue publicada por, voy a dar una larga lista de los que siguieron el nado sincronizado: Excelsior, Infobae, Sopitas, Río 12, SDP Noticias, La Silla Rota, Forbes, La Crónica de Hoy, La Prensa, AM Noticias, Eje Central, además de Guadalupe Acosta Naranjo, Leticia Robles de La Rosa, Erika Velasco, esta última es reportera de Latinos de Loret, así como una cobertura de radio
como Luis Cárdenas de MBS y televisión, personajes como, cadenas como Imagen Televisión, Telediario, Radio Fórmula, Juliana Escobedo de Canal 6, Jaime Guerrero y Alejandro Villalbazo en Azteca Noticias, Alejandro Domínguez en Milenio TV, José Luis Arévalo en Foro TV, así como una larga conversación en redes sociales que derivó en una tendencia el 24 de julio durante varias horas. Bueno, esto es lo que pasó y hay que decir que la Fiscalía General de la República informó que la aeronave que supuestamente había sido robada de los hangares de la Ciudad de México está relacionada con una carpeta de investigación y por su parte la Fiscalía de la Ciudad de México recibió una denuncia por el supuesto robo de una aeronave de uno de los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Quien la realizó se llama Enrique Roberto Espino y bueno, él presentó la denuncia por el presunto robo y declaró que en el mes de septiembre del año pasado trajeron la aeronave desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México. La dejaron estacionada en la zona de hangares y el 11 de julio de este año, hace unos días, se presentaron para preparar la nave para otro vuelo hacia Tuxtla Gutiérrez, pero les informaron que no se encontraba ahí. Por la tarde del 24 de julio, la Fiscalía General de la República informó a la Fiscalía Capitalina que ellos tenían asegurada la aeronave, pues estaba relacionada con una carpeta de investigación sin dar más detalles. La aeronave desde 2020 se encontraba asegurada en el hangar de la Fiscalía General de la República, base Tapachula. La aeronave forma parte de una carpeta de investigación radicada en la delegación de la Fiscalía General de Chiapas de diciembre de 2020, por lo que la unidad se quedó en Tapachula por una denuncia en la que se hizo de conocimiento que la nave referida era robada. Actualmente existe una carpeta de investigación por delitos que no pueden ser revelados por la secrecía de la investigación. En este momento y desde octubre de 2022, la aeronave se encuentra en el hangar base de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Bueno, ya sabemos cómo se las gastan. Vamos con la siguiente. En medios y redes acusan al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. Solamente está en la mente de estas personas que vamos a hacer un recuento el día de hoy. Dicho de otra manera, la oposición busca colocar el tema de un posible atentado contra la que se posiciona como la virtual candidata de la oposición, culpando al presidente. Desde principios de julio, plumas dedicadas a criticar, denostar, ofender y mentir en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicaron buena parte de su tiempo a sembrar la idea de un atentado provocado por los ataques que supuestamente hace el presidente desde esta tribuna, lo cual es falso, porque lo único que se busca es manchar la figura del mandatario federal. Vamos a ver este video, por favor. Bueno, yo nada más quiero saber en qué momento alguien le quiere hacer el servicio al presidente de agredir físicamente a alguno de los candidatos opositores. De lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez, porque solo habría un responsable. Desde el pasado 6 de julio, con la publicación de la revista Siempre, que asegura en su portada que AMLO crea condiciones para un magnicidio, comentaristas y políticos han impulsado en medios de comunicación y redes sociales una campaña que responsabiliza al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. López parece querer parar con balas a la oposición. Un magnicidio tendría un solo responsable político, López Obrador. En el artículo publicado en la revista Siempre, firmado por Beatriz Pajés, se acusa sin ningún sustento que el presidente crea un ambiente que recuerde el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 17 de julio, esta campaña de miedo se intensificó. Lo voy a decir, este régimen no resistiría que te pasara algo, ¿eh?
Ese mismo día, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, responsabilizó al presidente López Obrador de cualquier daño a la integridad de los aspirantes a la oposición y días más tarde, sin ningún sustento, agregó: porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca, y puede haber algún ofrecido, o puede haber algún mandado. Esta operación mediática continuó el 24 y 25 de julio. Raimundo Riva Palacio afirmó que López Obrador está creando las condiciones objetivas para que asesinen a sus adversarios. Agregó que el gatillo del presidente puede descarrilar la campaña de la oposición. Por su parte, Guadalupe Loaesa escribió que no faltará algún demente adorador de la 4T que quiera asustar o incluso, algo peor, a alguno de los aspirantes a la oposición. Infodemia. Como ven, esto es solo el inicio de lo que vamos a relatar en este momento y vamos por orden cronológico. El día 7 de julio, en la portada de la revista Siempre, como vemos aquí en la pantalla, se lee: AMLO crea condiciones para un magnicidio, al asegurar que estaríamos frente a un riesgo de que ocurra lo mismo que en 1994 con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Su texto concluye con esta afirmación y me gustaría que la recuerden porque en esto se basa la construcción de su discurso. Solo habría un responsable, refiriéndose al jefe del Ejecutivo Federal. El periodista Joaquín López Dóriga hizo lo propio en su programa transmitido en Radio Fórmula. Aseguró que lo peor que le podría pasar a México es que hubiese un atentado contra la que se enfila como la candidata de la oposición, porque solo habría un responsable, el presidente, como en el caso del acaecido Colosio. Pero uno de los espacios que articulan las campañas de odio, ya sabemos por excelencia, son los de la plataforma Typical TV de Carlos Alarraqui. Ahí el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, sugirió que algún simpatizante del presidente podría atentar contra el aspirante, por lo que tendría que contar con protección. La misma línea, el mismo argumento. Vamos a ver qué dice el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Yo he hablado con ella y le he sugerido ya de plano no solo protegerla legalmente, que lo vamos a hacer y la vamos a acompañar, sino hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca, y puede haber algún ofrecido, o puede haber algún mandado. Por supuesto. Y no puede simplemente ya, desde mi punto de vista, Xóchitl andar como le encanta andar y en la bicicleta y para acá. Yo ya se lo he sugerido, pero Xóchitl a su estilo dice, no, es que este es mi estilo y esta es mi personalidad. Yo lo que creo es que ella debe entender que estas gentes están dispuestas a todo y, si no, que le pregunten y que puede haber personas que actúen por su propia iniciativa, por ese odio que se está generando desde el Palacio Nacional. Para no dejar, vamos a ver lo que dijo Joaquín López Dóriga, por favor, también en su programa de Radio Fórmula. Israel Aldave, yo estaba hablando de la seguridad de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque como está siendo es víctima de una ofensiva desde el presidente de la República, diputados y senadores de Morena, una verbalmente violenta. Está el caso, le reitero, de este senador Gabriel García. Entonces, lo que está en riesgo es su seguridad. ¿Por qué? Porque siempre hay un ofrecido, un loquito, un ofrecido, que dice, yo me quedé bien con el presidente. Entonces, habló de su seguridad. Yo insisto que le tienen que garantizar su seguridad y que se la tiene que garantizar el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo peor que le podría pasar en este momento a este país, de lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez. Porque solo habría un responsable. Así como este grupo de hoy gobierna, al asesinato de Colosio señaló al entonces presidente Carlos Salinas como el autor intelectual, esto se repetiría en la oposición. Voy contigo, Israel Aldave.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La aspirante a la candidatura presidencial. Bueno, esto no es lo único que ha dicho Joaquín López Dóriga, y lo que les estamos presentando ahorita fueron los comunicadores y medios de comunicación que repitieron exactamente el mismo discurso. El más reciente señalamiento al respecto es el del periodista Raimundo Rivapalacio en su columna que publica en El Financiero, quien escribió el 24 de julio exactamente lo mismo: no queremos otro Colosio. Pero vamos a principios de este mes. El 3 de julio, Javier Lozano, fiel a su estilo, publicó en Twitter lo que parecería el inicio de esta campaña con un discurso plagado de mentiras. Él dice: lo hago responsable de lo que pueda ocurrir a Xóchitl y a Claudio X González, sembrador de odio, dice Javier Lozano. Pascal Beltrán del Río, director de Excelsior, entrevistó el 4 de julio a la virtual, la que se enfila como la virtual candidata de la oposición, y a pregunta expresa de si temía por su seguridad, pues ella respondió que pues ella no traía una camioneta blindada como el presidente. Yo llego al Senado en mi bici, espero que sus comentarios contra mí y el que me señale como su enemiga no hagan que un día alguien me aviente el coche. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el argumento? Pues ninguno, solamente que los periodistas insisten en hacer esas preguntas. ¿Para qué? Usted juzgue. A este discurso perverso, López Dóriga insistió, no le bastó una, sino 2 veces, que la seguridad de la señora estaría en riesgo, y pregunta tras pregunta le preguntó sobre su seguridad. Incluso en una entrevista dada a conocer el 17 de julio, el periodista le dice que si él estuviera en la estrategia de seguridad de este país ya le hubiera puesto escoltas. ¿Por qué? Solo él sabe. El 20 de julio, Atypical TV entrevistó, ya como dijimos, a Marco Cortés y publica un tuit que dice: Xóchitl Gálvez podría sufrir un atentado como Ciro Gómez Leiva por parte de algún fanático de AMLO. Y por último, no queremos otro Colosio, tituló Raimundo Rivapalacio su columna en el periódico El Financiero. Él dice: escuche bien esto, si Xóchitl Gálvez es vista como una enemiga y una amenaza para López Obrador, también lo es para los cárteles de las drogas. Bajo la racional de tus enemigos son los míos. Así esta cita. Rivapalacio y su tono alarmista y conspirativo. Por su parte, el historiador no podía faltar, por supuesto, un referente del conservadurismo en México, Héctor Aguilar Camín, acusó al presidente de atacar política y jurídicamente a la señora Gálvez. Eso es absolutamente falso. Él dice: el presidente de México se dispone a repetir en Xóchitl Gálvez el desafuero que le practicaron a él. No sé ustedes qué piensan, pero es una abismal diferencia. Son cosas completamente distintas. El presidente, dice Aguilar Camín, ya activó las denuncias penales que a su vez activarán la investigación de las fiscalías para construir las acusaciones que permitan desaforar a la senadora y sacarla de la contienda presidencial. Hay que decir, no querríamos tener que desmentir este tipo de cosas que parecen tan obvias mentiras, pero esto no es verdad, como el mismo presidente López Obrador ha aclarado. Esto es el llamado nado sincronizado, la construcción de un discurso para crear una atmósfera de desestabilización. Les decimos a ellas y a ellos que tratan de sembrar este discurso hostil, se equivocan. Hoy México es un pueblo politizado. Ya no vivimos en el analfabetismo político. La ciudadanía sabe escuchar y formar su propio criterio, y así elige y también participa, aunque eso no les guste. ¿Es cuánto, señor presidente? Buen día. Bueno, pues sobre esto último, reiterar que
quienes impulsan esta campaña, esta guerra sucia, pues son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México. Esa es una característica, es un distintivo, su vinculación a la oligarquía corrupta que dominaba nuestro país. Lo otro, muy específico, particular, es que casi todos recibían dinero del gobierno anterior. Y eso los tiene muy molestos, porque no les están saliendo las cosas. Como lo comenté ayer, para fortuna del pueblo de México, está bien la economía, hay bienestar en el país y estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Ayer se dieron a conocer resultados del INEGI acerca de la disminución de homicidios en los últimos tiempos. Hemos logrado reducir los homicidios en alrededor del 17%. El robo de vehículo alrededor del 50%, el robo en general 30%, el secuestro 65% menos. Entonces, como no les sale nada, están desesperados y es importante que se sepa que son capaces de mentir, de calumniar y de crear ambientes enrarecidos. Eso también es muy característico de la derecha, el generar odio y la violencia no tiene que ver con la izquierda, ni en México ni en el mundo. Siempre el autoritarismo lo impulsa la derecha, el conservadurismo, siempre. Y en México, pues, hay pruebas suficientes de lo que estoy sosteniendo. Baste decir de que es en el periodo neoliberal en que se atreven a asesinar a un candidato. A Luis Donaldo Colosio. En el tiempo que llevamos nosotros no ha habido represión y no va a haber represión, porque no somos iguales. Pero están muy desesperados. No sé si podríamos poner para recordar cuánto recibían López Dóriga y la señora Pajés
y otros más del gobierno anterior. Para explicar por qué llegan a estos extremos. Y también decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México, que no debemos caer en ninguna provocación. Serenos, morenos. Es cierto que la mayoría de los medios están en contra de nosotros, los medios de manipulación, porque pertenecen a la oligarquía corrupta que dominaba el país, con honrosas excepciones. Es cierto, y bombardean en la radio, en la televisión, en los periódicos, y pueden llegar a aturdir y hacer dudar, pero no hay nada que temer y debemos de tener confianza en el pueblo, que es sabio, que está muy consciente, como aquí lo dijo Elizabeth, muy politizado, porque hemos llevado a cabo desde hace muchos años lo que conocemos como revolución de las conciencias, y eso ha llevado a un cambio de mentalidad en nuestro país, que yo creo que es uno de los mejores aportes de nuestra lucha, el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Entonces, no estemos dudando, vamos muy bien. Vamos muy bien, y como se trata de un asunto, vamos a decir, delicado, creo yo que vale la pena, aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad, y que no haya ninguna agresión a nadie. Nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica. Nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas. Y también somos partidarios del amor al prójimo. Entonces, no preocuparnos, vamos muy bien, porque si somos buenos, somos felices. Eso es lo que cobraban antes, a ver. Beatriz Pajes. Del 13 al 18.
57 millones. Raimundo Rivapalacio, del 2013 al 18, 31.138.703 pesos con 83 centavos. Joaquín López Dóriga, 251.482.145 pesos 79 centavos. José Cárdenas, 12.533.948. Ya, hasta ahí. Bueno, vamos a seguir. Déjalo. Es que ayuda mucho. Roberto Roch, de la silla roja o rota. 15.819.516 pesos con 55 centavos. José Ureña, ¿de dónde es él? También de la silla rota, comentarista, y trató también el tema. 4.359.401. Animal político, estos traen la escuela del Reforma. $7.753.095 pesos con 89 centavos. Salvador García Soto, este es universal, ¿no? Esto es muy minucia. 412.315 pesos con 59 centavos. Estos son los que están tratando el tema. Pero regresando a mi planteamiento, es llamar a todo el pueblo de México y en especial a nuestros simpatizantes, a los que estamos impulsando la transformación del país, a no caer en ninguna provocación, ni siquiera discutir, no querer convencer a estas personas. Es muy difícil porque están defendiendo privilegios que ya no tienen. Es muy difícil convencerlos. Sí es importante que todo esto se sepa para enseñanza de los jóvenes, que se conozca cómo estaba podrido el régimen político neoliberal o neoporfirista. ¿Y por qué no debemos preocuparnos, ni mucho menos caer en provocaciones? No tocarlos, no terciarlos, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa. Lo que decía yo, abrazarlos y decirles así, amor y paz. Y primo hermano, sigue tu camino, vas bien, ahí la llevas. Sigue con Claudio X González, sigue con Salinas, sigue con Fox, sigue con Calderón, sigue con los medios
de información o manipulación, sigue leyendo el Reforma, sigue empapándote de la sabiduría de los articulistas o intelectuales de Reforma y de otros medios. Vas bien y no pelearnos, porque el pueblo de México es mucha pieza. Eso lo tengo que estar diciendo, porque durante siglos se ignoró al pueblo. Se decía que la política era asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Y ahora el actor, el protagonista principal de esta historia es el pueblo de México. Ya no hay una oligarquía, hay una democracia que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Demos, pueblo, kratos, poder. Es el poder del pueblo, no de las minorías, no de los potentados, no de los dueños de los medios de manipulación, como era antes. Ya esto cambió y se los voy a demostrar nada más por única vez. Y ojalá y me entiendan los de el INE y el Tribunal Electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación. No hay nada. Al contrario, parafraseando a Juárez, diría: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Esta semana se dieron a conocer 2 encuestas que no se difunden en los medios convencionales, porque los medios convencionales están apostando a otra cosa, a crear una situación virtual, a querer meter en el imaginario colectivo algo que no existe, con la técnica de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Ya no funciona eso, no funciona la manipulación mediática. Bueno, se dieron a conocer 2 encuestas, una de la empresa Covarrubias, no las voy a detallar porque entonces sí estaría yo a lo mejor infringiendo las normas. Nada más voy a dar a conocer
de esa encuesta una pregunta. Esta encuesta es de antier, Todo esto es para que se reafirme el que no existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo, además de que somos respetuosos de los derechos de los demás, además de que somos humanistas, pacifistas, que no apostamos a la violencia. Políticamente no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie. Y eso es lo que quiero transmitir, que no nos ocupemos ni nos preocupemos porque el pueblo de México está muy avispado. Miren esta encuesta. Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría? Morena, Verde, PT, 49%. No lo digo yo. PAN, PRI, PRD, 19%. Movimiento Ciudadano, 7%. ¿Cuánta es la diferencia? 30. Esta es una encuesta de Covarrubias que apareció el lunes. Ayer martes conocí de otra encuesta que salió publicada en el periódico El País de España. No lo digo yo. Si las elecciones para elegir presidente de la República fueran el día de hoy, ¿usted por cuál partido votaría? Morena, preferencia bruta, 54, preferencia efectiva, 60%. PAN, preferencia bruta, 13%, preferencia efectiva, 14%. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño? PRI, preferencia bruta, 11%.
efectiva 12, Movimiento Ciudadano, preferencia bruta 5, efectiva 5, PT 3, PRD 3, Verde 2, 3, ninguno 5, no sabe, no respondió 4. Es para que se tenga una idea de que no hay ninguna razón, es una invención producto de un coraje exacerbado, porque no han podido detener el proceso de transformación y porque cada vez se les aleja más la posibilidad de regresar por sus fueros y por sus privilegios. Ojalá y todo el mundo se tranquilice, se serene. Vamos muy bien como país, muy bien. México es ejemplo a nivel mundial en el manejo de su economía, en su política social, en la forma como estamos enfrentando el flagelo de la violencia, en nuestras relaciones con el exterior. Es un ejemplo. Estamos viviendo momentos interesantes, estelares en la historia del país. Por eso estamos por, espero, única ocasión, puntualizando más, subrayando más sobre estos asuntos públicos, ¿no? Y ahora sí, comenzamos. Ya empezamos con el compañero, 1. Y ahí nos vamos por acá. Muy buenos días, señor presidente. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro. Muy buenos días, secretarias, secretarios, canciller, bienvenida a su primera mañanera. Esperamos verla muchas veces por acá. Nos va a dar mucho gusto verla por acá. Presidente, quiero exponerle 2 temas. En primer lugar, quiero preguntarle qué acciones se están realizando en su gobierno en contra de las estafas y fraudes piramidales que se están haciendo con criptomonedas. Le pregunto esto porque tenemos un reportaje especial en Publimetro que se ha estado publicando durante esta semana y le quiero contar un poco el caso. Miles de personas en todo el mundo, entre ellas un importante número de mexicanos, han sido víctimas de millonarios fraudes y estafas cometidas desde la plataforma de inversiones denominada FX Winning, cuyas operaciones financieras están ubicadas en paraísos fiscales como Chipre y San Vicente y las Granadinas, además de mercados clave para el movimiento de capitales como Hong Kong. El cerebro de la organización delictiva y dueño de la plataforma financiera, David Merino Quintana, está en España, país donde ya existe una denuncia colectiva contra este personaje y contra sus brokers por presuntos delitos de fraude y blanqueo de capitales. En México, el rostro de FX Winning y su oleada de criptofraudes es el influencer Teófilo Zúñiga Arredondo, llamado Teo Zúñiga, que es un conocido trading, y mejor dicho, autodenominado especialista en negocios bursátiles, transacciones de divisas, operaciones digitales, materias primas y empresas.
Hasta el momento, presidente, el piso inicial de este fraude de criptomonedas se estima en cerca de 30 millones de pesos, pero puede ser un número muchísimo más alto por el tema de que muchas personas no han denunciado y se cree que hay una gran cifra negra al respecto. ¿En qué consiste este fraude, presidente? Se lo comenta a usted, se lo comento también al pueblo de México que nos está viendo para que tengan conocimiento de esta situación. A varias personas las invitan a invertir en un novedoso sistema relacionado con el mercado de valores. Les dicen que pues, por ser criptomonedas está manejado por un algoritmo de última generación capaz de hacer dinero en segundos y pues entregar 60% de rendimiento anual, pero pues como lo hemos estado diciendo, son fraudes. En México pues hay una gran cantidad de afectados. Muchos de los afectados han invertido desde 100,000 pesos hasta 1,5 millones de pesos. Les dicen que les van a dar grandes rendimientos, 60%, pero al final del día pues no han visto nada de esto, ¿no? Como le decía, ya hay investigaciones en España y alertan que no solamente esta red se ha extendido a México, sino también a Colombia, Argentina, Francia, Italia y mucho más. Las personas que tienen conocimiento de esta investigación dicen que estas estafas de la plataforma FX Winning es un fraude piramidal tipo Ponzi, donde las personas se enteran porque el amigo de un amigo les pidió invertir, también familiares, conocidos, etcétera. Y como le decía, pues aportan fuertes sumas de dinero a esta estructura. La mala noticia, presidente, de todo esto es que las autoridades en México pues no han reconocido estas estafas piramidales, ni las estafas de Zúñiga, ni de los socios de FX Winning, ni demás. Y muchas personas están en búsqueda de respuestas pues para saber cómo poder recuperar su dinero. Publimetro acudió a varias instituciones buscando información, por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. También se buscó a la Fiscalía, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México, que nos dijeron que pues sí, ya tienen conocimiento de denuncias que se han presentado, pero no se ponen de acuerdo a quién le toca. Incluso en alguna de las respuestas nos llegaron a decir que pues como es un tema de policía cibernética le toca a la Guardia Nacional. Entonces no hay, todo el mundo se echa la bolita y nadie le está dando respuesta pues a estas personas afectadas. Por lo tanto, pues la pregunta la reitero, ¿qué está haciendo su gobierno para atender estas estafas piramidales? Y también pues preguntarle qué mensaje le puede dar a los afectados por estos fraudes. Bueno, lo primero es que estás haciendo la denuncia y ayuda mucho para que la gente no se deje ni engañar, timar. Todo esto lleva a fraudes y hay muchas modalidades de fraudes. Esta es una que coincide con otras en que se ofrece muchas ganancias que van a pagar intereses 10, 20 veces más que los intereses que se pagan en el sistema bancario. Esto lo hacen, por ejemplo, estafadores de las llamadas cajas de ahorro, que empiezan a recibir dinero y a pagar en una ocasión, cuando mucho 2 veces, altas tasas de interés, llegan más a entregar sus ahorros. Es hasta triste, porque en muchos casos es gente humilde que ahorra lo que envían sus familiares, migrantes, y desaparece la caja de ahorro y se llevan todo. Y así, ahora por internet,
fraudes de ese tipo, ofreciendo, ¿no?, que van a pagar más intereses y que es un buen negocio y en efecto que es algo manejado con la tecnología más avanzada, de punta, y engañan. Entonces, aprovechar para hacer un llamado a que no se caiga en estas tentaciones que son por lo general fraudulentas. Y se da a todos los niveles. En el caso de los gobiernos, antes sobre todo, los encargados de finanzas en los estados, municipios, colocaban dinero del presupuesto en estos fondos de inversión porque supuestamente iban a obtener más utilidades, más intereses, y resultaban defraudados. En este caso, la hacienda pública, los presupuestos de los gobiernos locales y federales y federal. Entonces, primero no caer en eso. Todos esos ofrecimientos llevan el propósito de defraudar. Y lo otro es, vamos a investigar qué denuncias existen en la Fiscalía, sobre todo, y que se activen si tenemos esas denuncias. Presidente, por supuesto, además del llamado que usted está realizando, que es muy importante, por eso también nosotros queremos exponer estos casos aquí en la mañanera para que las personas tengan conocimiento de los fraudes que se están cometiendo, nuevas modalidades, viejas mañas, pero nuevas modalidades. Me gustaría preguntarle ¿a qué autoridad o a quiénes pues nos podrían dar un informe, a quiénes invitaría para que nos den un informe sobre lo que se está haciendo para prevenirlos y también pues lo que se está haciendo para atender los casos que ya pues están? Es la secretaria de Seguridad Pública y Atención Ciudadana. Desde luego las denuncias tienen que presentarse a la Fiscalía General de la República, pero nosotros ayudamos, porque también de la Secretaría de Seguridad Pública depende el que se puedan conocer estos mecanismos, ¿no?, de manejo de el Internet o de las aplicaciones que se utilizan en Internet. Entonces, ellos pueden ayudar. Muchas gracias, presidenta. Y un segundo tema que ya hemos presentado también aquí en la mañanera es, y me gustaría hacer un poco hincapié en ello, es el tema de la seguridad en las carreteras, presidente. Hemos visto, sobre todo porque estamos en un periodo vacacional, muchas personas están ocupando estos días pues para viajar a la playa, a los centros turísticos que hay en nuestro país, y de pronto nos hemos encontrado pues estas historias que se repiten de un tráiler que se quedó sin frenos, se impactó y causó bastantes fallecidos, una pipa que llegó, explotó en alguna carretera y también hubo bastantes muertes. Ayer con el informe del INEGI que publicó sobre las principales causas de muerte en México, el tema, la quinta causa de muerte es accidentes, y en el apartado de seguridad en carreteras, en el apartado de accidentes de transporte, informa que son 16,407 fallecimientos durante 2022 por este tema. A lo mejor el número podría sonar menor o muy pequeño, pero
escuchábamos que en cuanto a homicidios fueron 32.223, o sea, es casi el 50% de los homicidios. Quisiéramos saber, hago muy bien la acotación de que este rubro es accidentes de transporte. De esto nos gustaría saber cuánto de estos 16,000 están ocurriendo en carreteras y sobre todo el tema de qué se está haciendo también para atender esta situación, porque de pronto parece que no es un hecho aislado, de que no es un tráiler que se quedó sin frenos y pasó un lamentable accidente, sino que de pronto hay temas de que no se les da mantenimiento a estos tráiler, los choferes los obligan a trabajar pues un viaje de 12 horas, 14 horas y van llegando y vete a otro de otras 14 horas, ¿no? Hay temas pues incluso de consumo de sustancias también que tienen que hacerlo los choferes para aguantar, para rendir, y nos gustaría saber pues no solamente en el tema laboral, los choferes, los autobuses pues utilizan las carreteras como su espacio de trabajo, no solamente las inspecciones o regulaciones que se estén haciendo al respecto, sino también, por ejemplo, en el tema de salud, si el Seguro Social, porque tienen Seguro Social, está atendiendo de alguna u otra manera enfermedades que puedan causar cansancio y demás. Entonces, por eso nos gustaría conocer un informe general. Quizás cuando inició el gobierno la situación estaba peor y ha ido mejorando el tema y pues por eso quisiéramos conocer. Sí, vamos a presentar un informe porque está trabajando la Secretaría de Comunicaciones y está trabajando la Guardia Nacional, ya todo lo que tiene que ver con la vigilancia en las carreteras está a cargo de la Guardia Nacional y hay buenos resultados y sí vamos a presentarles un informe. Le voy a pedir aquí a la secretaria para que cuando sea un martes de informe de seguridad se incluya el tema, por favor. Y también aprovechar lo de Veracruz, porque no sé si, es interesante. Se enteraron de unos bloqueos de carretera para asaltar en Veracruz. Sí, pues sí, es que estuvo muy difundido. Pues fíjense que tenemos información que no fueron ciertos. Los bloqueos. Que fueron montajes que no se dieron. Sin embargo, hubo una difusión, por eso les pregunté, en todas las redes. Y el informe que tenemos es que no se asaltó de esa manera masivamente. ¿Podrías informar? Sí, con su permiso, presidente. Efectivamente, estuvo en las redes la noticia sobre un asalto a automovilistas en la carretera. Decían que eran 300 automovilistas que les cubrieron la salida y la entrada y que había asaltos a cada uno de los vehículos, y esta noticia fue falsa. Incluso el gobernador sacó una aclaración en sus redes sociales para decir que ahí donde se estaban dando las noticias de asaltos a automovilistas, a 300 automovilistas, decían las redes sociales, fue falso. Hay que decirlo que hablaban sobre las carreteras que están en el estado de Veracruz y que van hacia Puebla. Eso fue falso. Y efectivamente sí hubo un incidente en Veracruz relacionado con quemas de vehículos, pero es en otro lugar y en otra circunstancia relacionado con una organización social, por cierto, para una demanda, y están bien identificados los que ocasionaron este delito.
pero vean la página social del gobernador Cuitláhuac García. También estuvimos comentándolo con las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, y pues no hubo sobrevuelo y no había ningún conflicto con automóviles ahí, no se tuvo ninguna denuncia de ningún automovilista en esa zona. Eso es lo que queríamos informar, presidente. Es que hay muchas noticias falsas en las redes. Es que aprovecho esto también para que no nos dejemos manipular por estas noticias en las redes. No solo es en los medios convencionales, en los periódicos, en la radio, en la televisión, no, también en las redes. Es como lo del robo del avión. Imagínense eso. Diría en mi estado, hay mojo maestro, ni que viviéramos en el tiempo del narcoestado de Calderón y ¿cómo se llama el señor que está detenido allá? García Luna. Pero López Dóriga y todos, ¿no? El robo del avión es el colmo ya. Se roban el avión del aeropuerto de la Ciudad de México y masiva la difusión y resulta que es falso. Por eso, aunque tú estás preguntando sobre otra situación, aprovecho también, ¿no?, para aclarar, porque nos llamó la atención este asunto en el caso de Veracruz y tenemos que estar pendientes, y además también para que los adversarios a la Cuarta Transformación sepan que estamos fildeándolos, como se dice en el béisbol, que sí sabemos que están pues muy nerviosos. Y precisamente, presidente, por eso la importancia de solicitar estos informes y pues finalmente, presidente, pues quiero agradecerle mucho la oportunidad de poder preguntar y pues recordar un poco a manera de comentario que los temas que Publimetro ha expuesto en la conferencia de una u otra forma afortunadamente han tenido eco con acciones relevantes. El tema que le comentaba de FX Winning, pues también recuerda un poco a Montadeudas, que se ha avanzado en el tema y bueno, pues refrendar nuestro compromiso que tenemos con la sociedad y pues muchas gracias, presidente. Muy bien. Presidente, buenos días, y secretarios, buenos días. Cristian Bautista, del portal de noticias Cuarto de Prensa, también periodista independiente. Presidente, hace unas semanas le expuse el tema de unos comuneros de gente de San Luis Potosí, de San Antonio Tocoy, acerca de las carencias que tenían en su comunidad, acerca de escuelas, la falta de viviendas, agua y servicios públicos. Usted amablemente mandó a una persona, Carlos Torres, a verificar que estas carencias sean ciertas. El día que llegó esta persona que amablemente usted envió, pues personal del bienestar le impidieron a las personas de este municipio, de esta comunidad, que se expresaran en la asamblea que se había convocado ante la presencia y la llegada de esta persona, y no le dejaron expresarse a los comuneros, a las personas, porque este personal del bienestar pues le decían a esta persona que no hacía falta nada y que la instrucción que tenía era de llevarle a usted una respuesta de que no hace falta nada en ese municipio.
A esto, pues los comuneros, las personas, pues se molestaron mucho con estas personas del bienestar, porque decían que sí hace falta varios servicios, inclusive hace falta la llegada del programa de adultos mayores. Hay adultos mayores que no han podido avanzar en su trámite porque estos servidores o estas personas del bienestar no les hacen el trámite porque el CURP no tiene el nombre del actual secretario o de la actual secretaria de Gobernación. Hasta por ese detalle, presidente, pues no han podido avanzar y no les han entregado ese apoyo porque dicen tienes que ir a la cabecera, a la capital, a que te cambien el CURP o el nombre del secretario de Gobernación, ahora secretaria de Gobernación. Por eso es que no ha avanzado. Aunado a esto, presidente, pues se ha destapado otro problema importante. Usted ha dicho en diferentes ocasiones aquí en conferencia mañanera que no hay mejores manos que la de los padres de familia para manejar el presupuesto de la escuela es nuestra. Usted ha dicho que son los padres de familia los que mejor pueden manejar ese dinero, los que mejor conocen las carencias de la escuela, pero en diferentes municipios, y se lo menciono como en San Antonio Tocoy, también esto sucede en Coaxtlán, Axtla, Xilintla y Matlapa. Estos mismos funcionarios del bienestar les están pidiendo a los padres de familia de las escuelas que les entreguen ese recurso con el argumento de que los padres de familia no tienen la capacidad para manejar estos recursos y que son ellos, los personal del bienestar, son los que tienen esa capacidad para manejar estos recursos. ¿Qué le puede mencionar a esta gente, a estos padres de familia que están preocupados porque hasta los bancos donde van a cobrar su tarjeta, donde reciben sus apoyos, pues van estas personas del bienestar a esperarlos a las afueras o están al lado de ellos para que inmediatamente que ellos reciban el apoyo, pues se lo traspasen a estas personas, presidente? ¿Qué les puede decir a estos padres de familia? Primero, de que recuerdo que tú hiciste la denuncia aquí y enviamos en efecto a Carlos Torres y fueron otros compañeros de los programas de bienestar y me informaron de que no había tales irregularidades. Eso fue lo que me informaron, porque yo fui después, creo que a los 15 días. Sí, estuve en la presidente. Huasteca, sí. Después de que ellos fueron a la comunidad, me informaron. De todas maneras, les voy a pedir por escrito para que te entreguen un reporte y acerca de los recursos para la escuela es nuestra, los tienen que manejar las sociedades de madres y de padres de familia, no los pueden manejar los servidores de la nación ni promotores del gobierno federal, ni estatal, ni municipal. El dinero incluso va directo a la sociedad de madres, de padres de familia, al comité. O sea, no pueden ellos cobrarlo porque va personalizado. De todas maneras, voy a enviar a Pamela, que es la arquitecta encargada del programa La Escuela es Nuestra, para que haga una investigación ahí en la Huasteca. Incluso, presidente, en estos municipios que le he mencionado, ya les han quitado los recursos, ya los padres, ante la presión de estos funcionarios, le han entregado los recursos a estos. Pero aprovecho, bueno, si es cierto lo que estás diciendo, llamar a toda la gente, a madres, padres de familia, a que no se dejen intimidar y que no entreguen los recursos. Pero no sucede, ¿eh? Es la primera vez que estoy escuchando
en 4 años de que los promotores les quitan los recursos a las sociedades de padres de familia o que los comités de padres de familia les entregan los recursos a los promotores. Es la primera vez en 4 años que lo estoy escuchando. Por eso voy a mandarlo a investigar, porque no lo creo. O sea, tengo motivos para dudar. Sin embargo, vamos a hacer la investigación. Sí, hay reportes periodísticos locales que mencionan esto, y también hay denuncias de los propios padres de familia de estos municipios que argumentan esto. Tenemos que ir ahí. Sí, no, porque los periódicos no, con todo respeto. Y eso que allá en San Luis son bastante objetivos, son más profesionales que el Reforma, pero de todas maneras, lo más importante es ir con la gente y vamos a hacer la investigación. Te ofrecemos eso y te vamos a entregar el reporte. Ellos también le piden que, si usted lo cree conveniente, que estas personas se pongan en contacto conmigo para que yo les pueda canalizar con las personas que verdaderamente, con el señor René, con el señor René, que es el líder de René Hernández, que es el líder de la comunidad, para que entre ellos dos se comuniquen sin la necesidad de estos funcionarios intermediarios, porque esta vez que acudió, pues no los dejaron expresarse. Entonces, me piden que se pueda hacer a través de mí, que haya la comunicación entre los funcionarios y los representantes de la comunidad. Con Jesús te pones de acuerdo. Muy bien. Presidente, en otro de los temas, quiero comentarle que el pasado 2 de mayo se tenía que legitimar el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en el que está incluido trabajadores de parques y jardines, bacheo, alumbrado público, agua potable y limpia, dejando de lado la renovación, actualización y mejora de las condiciones generales de trabajo vigentes desde 2013. En el caso de los trabajadores de limpia, también se enfrentan la incertidumbre de no contar con un dirigente sindical que cuente con la personalidad jurídica legítima, pues la renovación de la misma tenía que haberse dado en 2020, pero dado el contexto que se vivía por la pandemia de COVID-19, se decide ampliar su permanencia en hasta octubre del 2022. Se llevó a cabo la elección, pero fue impugnada por no cumplir con la formalidad requerida. De esto se derivó un amparo que se ubicó en la cancha del Poder Judicial, y esta fue postergada por meses bajo el argumento de que el sindicato no es responsable en materia de amparo. Sin embargo, ya hay jurisprudencia y, a pesar de esto, la resolución fue en contra. La entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, declaró que aquellos sindicatos que no hayan efectuado su proceso de legitimación con la base trabajadora serían declarados inexistentes de conformidad a lo que marca la reforma laboral de 2019. Cabe destacar que la exsecretaria del Trabajo ha comentado no tener injerencia en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que concierne a los trabajadores de la Ciudad de México. En este contexto, preguntar a qué instancia tendrán que acudir los trabajadores de limpia para que sean atendidos o defendidos sus derechos laborales, y si es el sindicato que los representa tiene alguna consideración especial para evitar su renovación, ya que ellos han manifestado una urgencia por la renovación del actual dirigente. Pues esto tiene que ver con el gobierno de la ciudad, con el jefe de gobierno, Martí Batres. Lo que nosotros podemos hacer es ponerlos en comunicación con el jefe de gobierno, Martí Batres. Muy bien, presidente. ¿Qué te parece? En un tercer tema, ya por último, presidente,
Los pobladores Paulino, Valerio, Rueda, Candelario, Olvera, Ambrosio y Cirilo Delgadillo de la Luz, de Villa Nicolás Romero, Santa María Magdalena, Cahuacán, Transfiguración, Monte Alto, municipio de Villa Nicolás Romero, y Bondenqui, municipio de Carpa de Mota, todos en el Estado de México, con más de 1,300 familias campesinas. Por este conducto le envían un cordial saludo, al tiempo que le reiteran la invitación para que acepte realizar un recorrido por estas comunidades y comparta la comida típica del lugar. Señor presidente, el 29 de noviembre del año pasado le expusimos aquí en la problemática que se padece en estos poblados, que consiste en la falta de títulos agrarios de terrenos que se poseen y explotan para el sustento de las familias, asunto que se arrastra desde la época virreinal. Y acatando sus instrucciones, sostuvimos juntas de trabajo el 12 de enero y el 18 de febrero del año en curso, coordinadas por la licenciada Rosa Isela Rodríguez, con las asistencias del arquitecto Román Meyer Falcón, titular de SEDATU, y el procurador agrario, licenciado Luis Rafael Hernández Palacios, en la que se ha expuesto dicha problemática. Señor presidente, desde esas juntas de trabajo a la fecha han transcurrido 5 meses sin tener todavía la reunión de evaluación sustantiva para conocer el estado en que se encuentran los puntos rojos agrarios. Asimismo, cabe señalar que resulta urgente una reunión de trabajo especial con el titular de la SEDATU, Román Meyer, para concluir los últimos trámites para obtener los títulos agrarios de los terrenos ejidales y comunales. Ante la incertidumbre jurídica y continúan las invasiones de predios y pozos de agua, así como la destrucción de sembradíos y tala ilegal de árboles, derivado de derribo de viviendas y homicidios dolosos, entre otros. Señor presidente, los ejidatarios y comuneros confiamos en con voluntad política de su gobierno podremos lograr la justicia que tanto hemos anhelado. Sí, sí. Sí, y gracias, señor presidente. Efectivamente, los hemos seguido atendiendo por parte de la Secretaría. Este tema de Villa Nicolás Romero, de los campesinos, se les ha atendido junto con el procurador agrario y estamos en espera de una reunión con el titular de SEDATU. ¿Por qué SEDATU no ha atendido? Porque está haciendo la investigación, son varios puntos los que necesita aclarar en esta reunión, nos pidió tiempo para poderlo hacer en estas reuniones que han pedido por parte de los campesinos, por parte de los productores. El seguimiento lo tiene la Procuraduría Agraria. Es un tema que lleva muchos años, llevamos algunos meses y estamos seguros que va a poder tener alguna salida. Incluso se tuvo la reunión con usted, con los comuneros, con el fiscal del Estado de México para otros temas. Sí estamos enterados precisamente de cómo va el asunto. Ahorita vamos a esperar a que termine la investigación por parte de la SEDATU y que podamos darles una fecha para tener esta reunión. No ha sido una omisión por parte del gobierno federal, ni siquiera pero sí se necesita tiempo para tener toda la investigación a fondo de este problema que data de 50 años, 60 años más. Entonces, se está atendiendo, presidente, y vamos a insistir con el procurador agrario que se dé los avances correspondientes, pero con mucho gusto lo seguiremos atendiendo. Buenos días, señor presidente. Elisa Santos del Cava MX, medio que cubre la Ciudad de México, Jalisco y Los Ángeles. Antes que nada, permítame, por favor, expresarle un cordial saludo de parte de nuestro director, que es Jorge Sánchez Caballero, director del Cava MX. Mi primera pregunta, presidente, sería ¿cuál es la postura de usted respecto a que el diputado Santiago Krill se niega a renunciar a su cargo como presidente
de la Cámara de Diputados para continuar, o para iniciar, más bien, para continuar con su campaña proselitista rumbo a la candidatura a la presidencia por parte de la organización que quiere encabezar. No puedo yo contestar eso. No lo digo yo, presidente. De hecho, hay un video donde Santiago Krill el día de ayer externó eso, que no va a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados hasta que Morena no consiga los votos necesarios para removerlo o que alguien de su partido ocupe ese cargo. Pues ya está, no lo dije yo. Ok, no lo dijo usted, lo dije yo. Bueno, y en un segundo tema, presidente, voy a retomar un poquito también lo que mencionaba hace rato respecto a las declaraciones de Joaquín López Dóriga, que el día de ayer llamó en un tuit jauría a la gente que lo apoya a usted y que apoya a la Cuarta Transformación. De hecho, dijo que, no sé si pueda leerle el tuit, donde dice que amarre su jauría o déjela suelta, no me afecta ni me altera, y le manda este mensaje: no se enoje, esta mañana lo había arrebatado, alterado, cálmese, no es bueno para su salud y aquí listo para el embate de mañana, o sea, lo de hoy. De hecho, no es la primera vez que miembros de ese grupo llaman jauría a los seguidores de la 4T. Recordemos también que Víctor Trujillo, también en un tuit o en un programa, los llamó jauría. Presidente, ¿cuál sería su opinión respecto a eso? Pues lo que ya planteé, que hay que serenarnos, hay que ser respetuosos, no insultar, actuar con respeto, con amabilidad y no perder el sentido del humor, estar contentos, decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero no pasa a mayores, no hay nada que temer. Y ya expliqué el porqué de estos insultos y por qué de manera desaforada, desatada, se está buscando, ¿no?, atacarnos en todo. Estaba yo viendo un mensaje de Ferriz Secón. Ese ya me ha declarado en fase terminal, pues, que ya estoy muy malo de salud, que estoy chocheando. Y sí, pues, a lo mejor en el estado físico, ¿no? Pero siempre he dicho que lo de la vejez tiene que ver con el estado de ánimo. Y estoy muy bien de ánimo, muy contento. Pero ayer veía yo a Ferriz, a ver, ponlo porque es interesante. Sí, me dice viejito. Y pues sí, fíjense que ya lo he dicho, soy el presidente de más edad que ha habido en el país. Desde luego, presidente electo, legal, porque no, eso no, es un tuit
que habla de que me voy de la conferencia y unos asesores me dicen cómo está el país y que me voy a dormir así. Quiero mi cocol. Pero van a ver ahora lo que dice. Por mi mal estado de salud. A ver si lo encuentras. A lo mejor lo vi ayer, pero tiene más días. Porque le responde un ciudadano, una persona. Siempre hay respuesta. Pero para que vean cómo están. ¿Sí lo encontraron? Aquí están. Miren la foto. Este malnacido es la más perversa versión de lo que siempre criticó. Después de la mañanera, 5 asesores, entre comillas, le cuentan al oído lo que pasa en el país. Administra su precario estado de salud, encerrado en su recámara de Palacio Nacional. Así lo enteran de la situación de su gobierno de mentiritas. Este fue maestro de Carmen Aristegui. Bueno, vámonos ya a desayunar, porque entonces sí nos vamos a deteriorar de la salud si no desayunamos. Sin lista, mañana.